protagonistas de hoy vamos a estar hablando de la continuidad que tiene el conflicto con los trabajadores judiciales, porque si bien hay respuesta por parte de la justicia, no así por parte del gobierno, ¿no? Exactamente, y dos puntos importantes que estableció la justicia el miércoles pasado, veremos si se cumplen o no. Le damos la bienvenida a Pablo Abramovich, él es el secretario general de la Asociación Judicial. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Bueno, lo decíamos recién, hubo una postura por parte de la justicia que respondió a estos distintos reclamos que ustedes habían formulado, pero en lo que tiene que ver con el accionar del gobierno todavía no respondió. Sí, primero aclarar que nosotros vamos a la justicia porque hubo un rechazo sistemático del gobierno a sentarse a dialogar y a negociar colectivamente, que es lo que debería haber ocurrido en primera instancia. Ante esa negativa, nosotros venimos haciendo una serie de presentaciones judiciales, la última de las cuales, digamos, generó esto de una medida cautelar que ordenó el Tribunal de Trabajo 3 de La Plata, que le ordena al gobierno retomar la negociación colectiva y, mientras tanto, actualizar salarios por inflación. Es decir, que todos los meses debería liquidarse cuando el INDEC publica el índice de inflación. Tuvimos la semana pasada el último. El Ejecutivo debería actualizar los salarios judiciales de acuerdo a ese índice, cosa que hasta ahora no ocurrieron ninguna de las dos cosas. Bien, recién cuando fuera de cámara conversábamos un poquito, tenía que ver con esto de la medida cautelar de que tenga vigencia, que continúe. Esto fue avalado por la justicia. Exacto. Digo, la medida cautelar la dicta el Tribunal de Trabajo el 13 de julio. El fisco, el Ejecutivo Provincial, apela a esa medida y el rechazo de esa apelación ocurrió recién el miércoles pasado, que resuelve la Suprema Corte, integrada con algunos ministros y otros jueces de casación, porque algunos de los ministros se excusaron, con lo cual hoy esa cautelar está ratificada, está vigente y el gobierno está en mora, es decir, que el gobierno está al día de hoy incumpliendo una orden judicial. Esperamos que en el transcurso del día o mañana tengamos una respuesta por las dos cosas. Primero, que nos vuelvan a convocar a dialogar, cosa que el gobierno no hace desde el mes de mayo, y por otro lado, que hasta que se llegue a un acuerdo en esa negociación salarial que esperamos que se abre, tienen que liquidar los salarios de acuerdo a la inflación. Claro. Nosotros hoy tenemos el 15% liquidado y la inflación está en el 24,3% acumulada, que es lo que publicó el INDEC la semana pasada. ¿Y en la práctica esa liquidación se debiera dar ahora o tendría que liquidarse para el sueldo de octubre? Sí, en realidad ya tendrían que haberlo liquidado, con lo cual, porque no es solamente la del último mes, sino que como la medida cautelar es de julio, ya ellos tendrían que haber venido liquidando mes a mes, ya no el 24,3, pero sí el 19,6, que había sido la medición de inflación anterior. Bueno, pero en los hechos lo que exige la justicia hoy es que haya una decisión política del Ejecutivo de que mande a liquidar ahora para los sueldos de octubre, que se empiezan a liquidar ya en estos días, con el valor del 24,3%, que es la inflación a agosto. Y por supuesto, mes a mes, ir actualizándolo en función de cómo vaya evolucionando la inflación. Es muy significativo esto porque hoy estamos hablando de unas proyecciones de inflación para el año superiores al 40% y un gobierno de la provincia hoy que sigue sin sentarse a discutir. Hay dos gremios que tuvimos una sola reunión en todo el año, que somos la CICOP, profesionales de la salud, y nosotros. Y con los docentes, ustedes todos saben cuál es el resultado de esa negociación, que hubo algunas reuniones, pero con propuestas que están absolutamente desfasadas de la realidad de lo que cuesta vivir hoy. Pablo, de reunirse, vamos a suponer, hacemos un poco de futurología, ¿no? De reunirse mañana con el gobierno. ¿Cuál es el planteo, cuál es el porcentaje que el gremio de los trabajadores judiciales está solicitando para al menos trasladarlo a las asambleas con los trabajadores? Bueno, mira, nosotros tenemos por decisión orgánica de nuestro gremio que el reclamo era del 25% en febrero. Sí. Hoy, por supuesto, como sindicato nosotros no podemos pedir menos que lo que se proyecta de inflación. Ese es el piso de cualquier negociación. Es decir, para poder mantener el poder adquisitivo del salario, hoy el planteo tendría que hacer un 42-45%. Como hay tanta incertidumbre, porque nadie sabe cuál va a ser la inflación, nosotros lo que venimos planteando es que la fórmula de solucionar esa incertidumbre es la aplicación de la cláusula gatillo,
que es lo que había propuesto la gobernadora el año pasado, y que de haberse mantenido este año nos hubiéramos evitado tantos meses de conflicto. Bueno, con algunos gremios de hecho se firmó esa cláusula gatillo. Se firmó una cláusula de revisión. Se firmó una cláusula de revisión, que la cláusula gatillo es automática, la de revisión lo que hace es que las partes se vuelvan a sentar para discutir, pero lo cierto es que hoy ni siquiera hay audiencias para sentarse a discutir esa revisión. No tuvieron ningún tipo de comunicación. No. Volviendo al plano de la justicia, bueno, ya confirmó la vigencia de la cautelar. ¿Cómo son los pasos a seguir? Ustedes están esperando bueno, que se actualicen los salarios y que se los llame a una nueva paritaria. Si no sucede esto, ¿cómo son los pasos a seguir? Sí, bueno, hoy la cautelar está vigente y la medida esa, el gobierno está en mora, es decir que ya hay un incumplimiento. Nosotros hoy estamos haciendo una presentación planteando que se intime tanto al Ministerio de Trabajo a convocar como al Ministerio de Economía a liberar los fondos necesarios para que se actualicen los salarios, y esa intimación va con un apercibimiento que es parte del procedimiento legal, que es la aplicación de una multa, que en términos jurídicos se llama estreintes, para el caso que el gobierno incumpla. Es decir, que por cada día que el gobierno incumpla, una vez vencido el plazo de la intimación, que en general se fija por 5 días, el Estado provincial va a tener que pagar una suma diaria, que nosotros también estamos evaluando otras formas de presionar al gobierno para que cumpla, porque lamentablemente tenemos varias situaciones donde el gobierno se ha resistido a cumplir una orden judicial. Esperemos que no sea una más, esperemos que esta semana el gobierno entienda que tiene que acatar este fallo, que este fallo es consecuencia de una actitud previa del gobierno de no negociar, que es lo que tendría que haber hecho en el mes de marzo, si no, no hubiera habido decisión judicial, y que cumplan. Y fundamentalmente lo que queremos es sentarnos a discutir. Todas estas acciones judiciales vinieron por eso, porque le reclamamos al gobierno que discuta, que dialogue, y hasta el día de hoy no lo venimos consiguiendo. ¿Cómo se encuentra el ánimo de los trabajadores, teniendo en cuenta que en algún momento se supuso que quizás el gobierno pudiera estar apostando al desgaste de las medidas de fuerza? Sí, es la estrategia del gobierno. Nuestros compañeros y compañeras vienen participando muy fuertemente en las medidas. Nosotros inclusive venimos registrando un crecimiento en la adhesión a las medidas, que ese que también crecimiento es contemporáneo o es consistente con el proceso de deterioro que ha tenido nuestro salario en el transcurso del año. Como decíamos, hoy tenemos liquidado un 15% en 2 pagos que dispuso el gobierno unilateralmente, con una inflación que ya está cercana al 25%, con lo cual ese 10% es un deterioro muy fuerte del salario, que por suerte lo que viene produciendo es que cada vez más compañeros y compañeras entienden que la situación es insostenible y que se suman a las medidas de fuerza, a las movilizaciones, y en ese sentido nosotros estamos anunciando para este miércoles una movilización conjunta con gremios docentes, con ATE y con SICOP, donde vamos a expresarle a la gobernadora la necesidad y la urgencia de sentarse a discutir paritarias con todos los sectores, además de la discusión que se abre por el presupuesto, que es central no solo para el tema salarial, sino para el tema del resto de las condiciones de trabajo y el funcionamiento del Estado en salud, educación y justicia. ¿El miércoles en dónde? El miércoles nos vamos a movilizar desde el Ministerio de Trabajo, en calle 7, hasta el Ministerio de Economía. Ministerio de Trabajo para reclamar paritaria y a Economía para garantizar que existan los fondos suficientes para pagar salarios como corresponde y para cuestiones tan esenciales como, por ejemplo, las cuestiones de infraestructura, que hoy está en una crisis terminal, casi podríamos decir, el Estado en todos sus niveles, y que requiere una inversión presupuestaria por parte del gobierno provincial. Y también el Ministerio de Economía, que es justamente donde se llevan adelante las distintas paritarias, ¿no? El debate y la discusión con los funcionarios de Vidal. Exacto, digamos, en los dos lugares, digamos, las dos carteras que deberían intervenir para resolver este conflicto, que son los grandes ausentes en todo este año, vamos a hacer este reclamo que, por supuesto, va a salir del Ministerio de Trabajo, y vamos a hacer un acto de cierre que esperamos que sea muy importante frente a las puertas del Ministerio en calle 7. Muchas gracias, Pablo. Muy amable. Ustedes, ¿sí? ¿Hacemos una pequeña pausa? Ya regresamos con más información. Imagen Platense, el canal de la ciudad.